De Jordán Bruno Genta, Opción política del cristiano. Capítulo 3. El cristiano y el orden político. El hombre, todo hombre, es una persona, criatura racional, libre y social por naturaleza, hecha a imagen y semejanza de Dios por su alma inmaterial e inmortal. Tiene un destino singular, único e intransferible, trascendente y eterno, pero que no se realiza aislado, sino en comunidad con Dios y con los otros hombres. No se salva ni se pierde solo. No puede lograr su bien personal, sino ordenado al bien común, tanto temporal como eterno. Por esto es que el bien común es la ley primera de la sociedad política después de Dios. Ninguna persona puede ser otra que ella misma, nadie puede ser otro, pero solo llega a ser quien es con los otros, en dependencia de Dios y en interdependencia con sus semejantes. La unidad social y política es una unidad de orden y de sentido ético. Lo mismo en la familia que en la profesión y en el Estado. Se trata de una unidad de personas distintas que se asocian o están asociadas por un vínculo moral para obtener un bien común. La persona singular no debe ser absorbida ni destruida por las sociedades que integra. Por el contrario, debe ser asistida y promovida en el desenvolvimiento de su individualidad. La persona tiene razón de fin respecto de la sociedad, tanto de las que son de orden natural como de la iglesia sobrenatural. La sociedad tiene razón de medio con respecto a la persona, y por lo tanto no debe mediatizar jamás a las personas singulares, ni ser considerada como un fin, menos todavía como un fin último. La unidad en la sociedad liberal no es más que apariencia sin ser. Se trata de una unidad que es más bien separación, para decirlo con palabras de Aristóteles. Es notorio que la persona no se confunde con el hombre egoísta, radicalmente antisocial y en estado de separación por obra del pecado. Para el hombre egoísta no hay más que vínculos convencionales y cada uno existe para sí mismo. El otro solo es estimado en vista del propio y exclusivo bien. Es la pérdida completa del sentido del bien común. El Estado liberal se desnaturaliza al desentenderse del bien común. Degrada a no ser más que mero guardián de los derechos del hombre egoísta dividido de Dios y del prójimo. Libertad para no obrar el bien si uno no quiere hacerlo. Propiedad para uso exclusivo de los bienes propios. Igualdad que prescinde de las necesidades y tentaciones de cada uno. Seguridad para beber tranquilo su taza de té aunque se hunda el mundo. El Estado que promulga y sostiene los derechos del hombre egoísta no hace más que institucionalizar a la anarquía y se convierte en el lugar de enfrentamiento de los individuos, de los grupos, de las clases y de los partidos. La economía de lucro, de la libre concurrencia sin límites y de las leyes del mercado han provocado la concentración progresiva de la riqueza en pocas manos y la proletarización del mayor número, hasta desembocar en el imperialismo internacional del dinero. La dialéctica intrínseca al proceso del Estado liberal termina por abolir el derecho, la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad de la gran mayoría de las personas, hasta resolverse en el Estado socialista comunista que absorbe y destruye a la persona humana. Del estado neutro e indiferente al bien común se pasa al estado absoluto y tiránico que impone la socialización de todos los bienes y actividades personales. La libre iniciativa, la propiedad privada, la libertad de elegir y preferir, la vida entera y la acción personal se van aniquilando sistemáticamente en forma paulatina o brutal según los casos. Tanto en la sociedad liberal como en la socialista, la persona humana perece, sea por desquicio anárquico o sea por masificación colectivista. Toda sociedad natural, familia, escuela, profesión, empresa, municipio, Estado nacional, es una unidad de orden ético entre personas distintas. El desquicio, la anarquía, la subversión jerárquica, la despersonalización socialista, la masificación en cualquiera de sus expresiones, significan desorden, mezcla, confusión. Esto es crisis del orden, que es lo mejor que las cosas tienen. El orden en el ámbito moral de la sociedad y el Estado no puede ser algo puramente exterior, ni tampoco fundarse en convenciones más o menos arbitrarias. El orden social y político se rige necesariamente por una ley natural que es reflejo en el alma inteligente y capaz de querer de la ley eterna. Hay un orden natural en el ejercicio de las facultades del alma que debe reflejarse ampliado.
objetivado e institucionalizado en la sociedad y en el Estado. El orden moral es interior antes que exterior, se da en la persona singular antes que en el medio social donde despliega su personalidad. Traemos al nacer un estado de baja rebelión en las facultades del alma, herencia del pecado original. Puede discutirse el origen del mal entre nosotros, pero la proclividad al mal es indiscutible y la padecemos todos los hombres. El espejo social y político de esa subversión interior es el desorden, producido toda vez que lo más digno aparece subordinado a lo menos digno. Esto es, cuando los inferiores usurpan el lugar de los superiores. Hay orden en nuestra conducta personal cuando se rige por la razón. También lo hay en el Estado cuando gobiernan las superioridades legítimas, sea cual fuere su modo de designación, tengan o no tengan el consenso popular. Nadie es el superior legítimo por haber sido elegido, sino que puede darse el caso de que la mayoría elija a alguien por ser mejor, y la superioridad procede de los talentos recibidos de Dios y del esfuerzo personal para hacerlo fructificar. La democracia es aquella en que los pares en cualquier orden de actividades sociales eligen a uno de entre ellos para que los represente, pero es preciso aclarar que se limitan a designarlo sin transmitirle poder alguno. Es razonable suponer que los pares no elegirán normalmente al peor, sino que lo harán por aquel que está entre los mejores. Lo mismo en una fábrica que en un círculo profesional, en una sociedad vecinal o en un claustro docente. El conocimiento de los que pueden ser elegidos por parte de los que eligen es lo primero. Después está la participación de todos los que intervienen en un bien común. Lo prudente es pesar los votos más bien que contarlos. La calidad debe preceder siempre a la cantidad. Nada es más antinatural que la soberanía popular. En rigor, un contrasentido porque la soberanía es algo personal y no puede ser ejercida por la multitud. La soberanía popular ejercida a través del sufragio universal comporta además una subversión del orden natural por cuanto consagra la primacía de la cantidad sobre la calidad, o sea, la omnipotencia del número. La democracia fundada en la ficticia soberanía popular es ilícita, no es más que demagogia. El cristiano debe rechazar por errónea y funesta la soberanía popular que usurpa a la soberanía real de Dios, fundamento último de toda la soberanía humana legítima, comenzando por la soberanía política de la nación que nace y se sostiene históricamente por la decisión de las armas y no de las urnas. El cristiano reconoce la soberanía de Dios en la persona de Cristo, el Verbo encarnado, a quien todo poder le ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. La realeza de Cristo y una política para que Él reine en la nación argentina es la primera afirmación que debe proclamar un cristiano argentino que habita en nuestro territorio. Esto sirve para cualquier país. Toda opción en el orden institucional debe fundarse en esta afirmación fundamental. La primera realidad política es la existencia soberana de la nación que exige una superioridad sobre todo lo propio. Esto es la historia, la cultura, la educación, el derecho y la economía nacionales. La nación entera debe estar integrada en el Estado soberano y el Estado soberano debe estar subordinado a la realeza absoluta de Cristo, porque el destino trascendente y eterno de la persona humana es la perfecta unión y la glorificación perfecta de Dios en Cristo, nuestro Señor, Señor de las naciones y de la historia. La misión de una política cristiana es pues instaurar la justicia, el bienestar, la suficiencia temporal de cada una de las personas en el ámbito de la nación soberana, la que a su vez puede alcanzar esos bienes relativos en orden al bien absoluto y trascendente por la mediación de Cristo, verdadero Dios y hombre verdadero. El Verbo de Dios es el creador de la naturaleza y el Verbo de Dios hecho hombre es el redentor de la naturaleza caída. No hay orden natural realmente factible sin la asistencia de Cristo. No hay justicia humana sin la caridad de Dios. No hay trato de honor hacia el prójimo sin desprendimiento del propio yo. El cristiano sabe por la fe de Cristo y la experiencia histórica que la tierra no es el lugar de soluciones definitivas, sino de pruebas decisivas para el destino de la persona humana. Sabe también que el fin no es volver a ningún paraíso aquí abajo ni alcanzar la dicha completa. Lo posible y deseable es hacer de un pedazo de tierra el lugar habitable
decoroso y digno para todos sus moradores, con bienes relativos suficientes distribuidos con justicia y caridad. La máxima exigencia de una política cristiana es asegurar un trato de honor, un trato de señores para todos los miembros de la comunidad nacional y, en primer término, para los más desprovistos y más necesitados de asistencia moral o material. No hay modo de asegurar el cumplimiento de esta exigencia que cultivar en los responsables de la conducción política el amor patrio, el espíritu justiciero y la benevolencia pública, todo en la caridad de Dios. El cultivo de estos grandes amores, en el amor de Cristo crucificado, hace de la función política un acto renovado de servicio, servicio del mejor ser y del mayor bien del pueblo, con su adhesión o sin ella si es necesario. El gobernante no está para ser servido, sino para servir, a imagen y semejanza de Jesucristo, el Rey de Reyes. Gobernar es la forma más eminente de servir en el orden temporal, y para mejor servir al bien común y a la grandeza de la nación, el gobernante debe saber definir los principios supremos y las verdades esenciales en que se funda su política, los ejemplos egregios que inspiran su acción y las costumbres nobles para ser mejores personal y colectivamente. El cristiano solo puede optar por una política de definiciones, o sea, de verdades esenciales e indiscutibles respecto de las instituciones sociales básicas: familia, propiedad, profesión, escuela, universidad, empresa económica, municipio, provincia, nación, Estado, Iglesia de Cristo. Esas verdades esenciales e indiscutibles, principios constitutivos de las instituciones temporales, se refieren al orden natural, que no depende de las opiniones, arbitrios y convenciones mudables de los hombres. El orden natural en la convivencia de personas, a la razón de ser y de existir del hombre, su naturaleza racional, libre y social. El hombre esencial no cambia con la mudanza de las edades, de los lugares y de las circunstancias, y las instituciones sociales fundamentales de las que el hombre necesita para existir en conformidad con su esencia deben constituirse según principios fijos e inmutables. La historia documenta multitud de variaciones en las instituciones sociales, muchas veces deformes, distorsionadas, corrompidas, incluso antinaturales, pero esas expresiones deformes o corrompidas contrastan con las que se ajustan a la forma y al fin. El cristianismo confirma y establece la ley natural, realzándola por participación graciosa en la sabiduría y en el poder de Dios. Ha distinguido entre todas las instituciones sociales a la familia, elevándola a la dignidad de sacramento. La razón de esta situación privilegiada es la importancia y trascendencia de la familia en la crianza y educación de la persona, de su individualidad única e intransferible. El cuidado del alma espiritual e inmortal, creada directamente por Dios en cada uno de nosotros, tiene su lugar propio en la familia. Por otra parte, la nación es y vale lo que es y vale la familia. El cristiano puede coincidir con el no cristiano en que reconoce el vínculo indisoluble del matrimonio, la patria potestad, la discriminación de los hijos y el derecho de herencia, pero debe rechazar y combatir a los que propugnan el divorcio vincular, la eliminación de la patria potestad, la indiscriminación de los hijos y la abolición de la herencia. El cristiano no puede transigir jamás con un programa político que se aparte en lo más mínimo de la integridad natural de la familia. Su defensa y protección debe ser objetivo primordial de una política nacional que se proponga asegurar un trato de honor para la persona singular a cuyo servicio están las instituciones sociales, políticas y espirituales. El acceso a la propiedad de un patrimonio suficiente, garantía de libertad y de estabilidad para la familia, tiene que incrementarse al extremo en vista del fortalecimiento de las clases medias y de la tranquilidad en el orden. El cristiano solo puede optar por una política que reconoce a la propiedad privada e incluso de los medios de producción como un derecho natural. El magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es terminante al afirmar este principio. El derecho de propiedad privada de los bienes, aun de los productivos, tiene valor permanente, precisamente porque es derecho natural fundado sobre la prioridad ontológica y de finalidad de los seres humanos particulares respecto de la sociedad. Claro está que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. Los derechos de la persona humana, por ser criatura
y social por naturaleza son evidentemente relativos y condicionados, en contra de lo que sostiene la ideología liberal, expresión del individualismo egoísta. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás le falta lo necesario. El bien, todo bien, es por naturaleza comunicativo, difusivo, algo para ser compartido o participado. No es natural ni humano ni cristiano el uso exclusivo de ningún bien material o espiritual. Al derecho de propiedad le es intrínseco una función social, tal como reconocía Aristóteles y confirma con insistencia la doctrina cristiana. Ninguna persona creada existe razonablemente para sí misma ni posee bien alguno con entera exclusividad. Se comprende que para dar, comunicar, compartir, renunciar, desprenderse, lo mismo que para reservarse o ser despojado, hay que poseer bienes, hay que tener un derecho indiscutible a lo suyo, a lo que le pertenece a cada uno, lo cual está en la raíz de la persona humana. Lo natural no es tampoco la abolición del derecho a poseer bienes propios como pretenden el socialismo y el comunismo. Lo natural es el derecho a poseer bienes propios y disponer de ellos como si fueran comunes. Lo natural es también que la economía de la nación se integre y subordine a la organización política, porque si bien el mundo económico es creación de la iniciativa personal, interindividual o asociada, el Estado debe estar presente para promover debidamente el desarrollo de la producción en función del progreso social en beneficio de todos. Su acción, que tiene carácter de orientación, de estímulo, de coordinación, de suplencia y de integración, debe inspirarse en el principio de subsidiariedad, promulgado por Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno. Quiere decir que el ejercicio de la libre iniciativa no es tampoco un derecho absoluto e incondicionado. Está limitado por la ley natural y condicionado por las exigencias del bien común, cuyo custodio natural es el Estado. El cristiano debe asumir con conciencia lúcida el significado del principio de subsidiariedad, cuya importancia es fundamental en la política cristiana, porque ajustada al orden natural, así como no es lícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas e industria para confiarlo a la comunidad, dice Pío XI, así también es injusto preservar a una sociedad mayor o más elevada lo que las comunidades menores e inferiores puedan hacer. El objeto natural de cualquier intervención de la sociedad misma es el de ayudar de manera supletoria a los miembros del cuerpo social, no el de destruirlos o absorberlos. La aplicación de este principio de la filosofía social y política justifica plenamente que el Estado posea bienes instrumentales, sobre todo cuando llevan consigo un poder económico tal que no es posible dejarlo en manos de personas privadas sin peligro del bien común. Es también exigencia inexcusable su intervención en la administración del crédito, que es la sangre de la economía, así como en la comercialización exterior de productos vitales. La subsidiariedad reclama, con mayor o menor frecuencia, la expropiación, sí por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la población, del daño considerable producido a los intereses del país. Algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva. El uso de la renta no puede quedar librado a las especulaciones egoístas, ni a los intereses de la usura internacional o nativa. El Estado no debe admitir que los beneficiarios de rentas considerables obtenidas de actividades y empresas nacionales puedan transferirlas impunemente al exterior por puro espíritu de lucro, tal como ocurre en gran escala en nuestro esquilmado país. Es función de la soberanía política impedir que el egreso de capitales en escala creciente comprometa la estabilidad económica y el bienestar de la gran mayoría de la población. El cristiano sabe que en los campos social y económico, tanto nacionales como internacionales, la decisión última recae sobre el poder político. Y para decidir al servicio del bien común, el poder político tiene que ser realmente soberano, respetando las legítimas libertades de las personas, de las familias y de los grupos intermedios, con el fin de crear eficazmente y en provecho de todos las condiciones requeridas para lograr el bien auténtico y completo del hombre, incluido su fin espiritual. La política reclama vivir el compromiso cristiano al servicio del prójimo y lo sirve asegurando el bien común, cuyas exigencias en el plano económico-social son las siguientes. Primero, ocupación plena. Segundo, evitar privilegios
que no corresponden a responsabilidades mayores incluso entre los obreros. Tercero, mantener una ajustada proporción entre salarios y precios, en base a la primacía del trabajo en cuanto a valor personal sobre el capital, que es un valor instrumental. Cuarto, promover el acceso a los bienes y servicios del mayor número de ciudadanos, incluso la participación en el dominio de las empresas. Quinto, lograr el equilibrio entre los diversos sectores económicos, agricultura, industria, comercio, servicios. Sexto, hacer que el progreso de los servicios públicos marche a la par de la expansión económica del país. Séptimo, asegurar la renovación de las estructuras empresarias en función del avance continuo de la ciencia y de la técnica. 8. Preparar en cada momento condiciones mejores para las generaciones que van llegando. Se comprende que la posibilidad de satisfacer estas exigencias depende de la libertad de acción suficiente en los poderes públicos. Tan solo una real y efectiva soberanía política puede eliminar drásticamente a los especuladores de adentro y de afuera, en procura de la independencia económica de la nación y de la realización de la justicia social. La mediatización y el servilismo de los gobiernos por el imperialismo internacional del dinero supone la renuncia a la soberanía política. Si los poderes multinacionales monopolistas e insaciables pueden operar al margen del bien común, es porque no existe o ha dejado de existir la soberanía, aunque se mantengan las formalidades aparentes y las representaciones en Naciones Unidas, OEA, etc. Cuando los especuladores en figura de banqueros, prestamistas, acaparadores, vaciadores de empresas, etc., están entre rejas y privados de sus dineros mal habidos, decrece la inflación y se fortalece la moneda nacional. No se trata de medidas económicas, sino de medidas políticas que deben tomar los responsables, si realmente ejercen un poder soberano al servicio de la nación. El cristiano ha de advertir que el ejercicio de ese poder soberano en la política no depende en absoluto del consenso popular ni del voto de las mayorías, siempre accidentales. Un gobernante auténticamente popular, plebiscitado por las multitudes, puede ser servil, entreguista y hasta legalizar la explotación más inicua de su patria. La institucionalización de la soberanía popular, con su omnipotencia del número, ha permitido históricamente el sometimiento de la política a la economía, la sustitución de la política económica por la economía política, esto es, el avasallamiento de las naciones por el poder internacional del dinero. La democracia del número, populista, inorgánica y anárquica, es la vía más fácil para el acceso del comunismo al poder político, con el apoyo financiero de la plutocracia atea y apátrida. Hasta las Fuerzas Armadas han terminado desconociendo su razón de ser y de existir, definiéndose como el brazo armado de la soberanía popular. Olvidan en nuestra patria su vinculación con el pasado histórico y que son la continuidad solidaria del ejército de los Andes, la verdadera fuerza de la soberanía política que respaldó la Declaración de Independencia Nacional por el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816, declaración urgida por el general San Martín, organizador y conductor del ejército que se reconocía como el brazo armado de la soberanía nacional, que no tuvo ni tiene que ver con la soberanía popular. El cristiano debe optar por una política soberana para que sean posibles una educación, un derecho y una economía al servicio del hombre, de su mejor ser y de su fin trascendente en el ámbito natural de la nación. La soberanía política no es algo que se conquista de una vez para siempre, ni es tampoco una realidad que se la proclama o se la invoca. Tan solo existe si se tiene vigencia plena, imperio eficaz sobre todo lo propio de la nación. La soberanía política comporta un señorío invocado y sostenido frente a las agresiones extranjeras, frente a las presiones extranjeras, sean políticas, ideológicas, económicas o de cualquier otro orden. No hace falta la ocupación territorial por un invasor para que se acuse la pérdida de la soberanía. El estado de dependencia económica, ideológica o espiritual son signos evidentes de la pérdida de libertad y señorío sobre lo propio. Es una necedad manifiesta sostener que una nación es políticamente soberana si está en dependencia económica y financiera del imperialismo internacional del dinero o del comunismo apátrida. No será más que una apariencia sin ser, con un gobierno títere y fuerzas armadas que se declaran el brazo armado de la soberanía popular, lo cual es pura ficción ideológica.
La dependencia económica y financiera es el resultado inevitable de una política servil que comienza por claudicar en el orden de los principios superiores, de las verdades y valores esenciales en los cuales se debe nutrir la mente y el corazón de los ciudadanos, a través de la educación pública, del derecho vigente y de las costumbres virtuosas. Se degrada en colonia o en factoría porque el espíritu nacional se deja vencer por un espíritu extraño a su misma esencia y los nativos se convierten en cipayos intelectuales y morales. El cristiano debe optar por una política de verdad cuya misión primordial y permanente sea cultivar la mente y el carácter de los argentinos en la doctrina cristiana y occidental, donde se conciertan en unidad suprema la sabiduría humana y la sabiduría divina. Una política de la verdad debe promover la educación pública de las generaciones que van llegando, en los mismos principios y normas fundamentales que inspiran su gestión en lo administrativo, en lo jurídico, en lo social, en lo económico y en lo cultural. Su programa es el que se expone en el Manifiesto Cristiano, cuyos lineamientos generales hemos expuesto al glosar el Sermón de la Montaña. La fe de Cristo no es ni debe ser obligatoria para nadie, puesto que es un llamado de Dios y una respuesta de la criatura libre. Pero la doctrina de Cristo, la verdad, donde tienen su morada todas las verdades, no puede violentar jamás ni ofender ni lesionar ni rozar siquiera la dignidad de persona alguna, aunque no crea en Cristo o reniegue de su nombre. La educación pública en nuestra Argentina tiene que ser cristocéntrica y mariana, romana a través de lo hispánico y de sentido jerárquico en el orden de los valores esenciales, patriótica con espíritu abierto y generoso en todo lo que hace a la formación del hombre. Se comprende que la enseñanza y la práctica de la religión de Cristo debe ser optativa, como establecía la ley de Martínez Ubiría, que fue promulgada el 31 de diciembre de 1943. La política de la verdad reconoce y ampara la libertad religiosa. Abre comillas. El ejercicio de la religión por su propia índole consiste sobre todo en los actos internos voluntarios y libres por los que el hombre se ordena directamente a Dios. Actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana. Se hace pues injuria a la persona humana y al orden que Dios ha establecido para los hombres si se niega al hombre el libre ejercicio de la religión en la sociedad, siempre que quede a salvo el justo orden público. Esto es del Concilio Vaticano II, Dignitates Humanae. Está claro que una política de la verdad ordenada al reinado de Cristo respeta y garantiza que las religiones disidentes de la católica romana, así como las paganas, se profesan en forma comunitaria siempre que no lesionen el justo orden público ni comprometan el bien común. En materia religiosa y moral se opone al bien común todo aquello que distorsiona o violenta el orden natural, esto es, que no se conforme con la recta razón. El pluralismo de las creencias y las enseñanzas libres están pues limitados por el justo orden público y las exigencias del bien común. La moral cristiana en la educación, en la legislación, en las costumbres y usos, en las relaciones sociales y económicas sostiene y propugna el sometimiento a la ley y al orden naturales. La virtud prudencial potenciada y realzada por la caridad de Dios es una sabiduría práctica que obra según la realidad esencial ajustada a las circunstancias mudables. Hay un orden natural en la realidad creada, hay un orden natural en la verdad de esa realidad, hay un orden natural en el obrar de esa verdad. Y hay un principio primero y un fin último del orden creado que es Dios, autor y restaurador de la naturaleza, que nos hace partícipes de su sabiduría y de su amor infinitos en Cristo, nuestro Señor y Señor de la patria. El cristiano sabe que librado a sus solas fuerzas naturales no puede, aun queriendo, alcanzar la verdad ni vivir la justicia en plenitud, pero comparte con sus semejantes toda iniciativa social o política que responda al orden natural de la verdad y la justicia, hacia el cual tiende todo hombre desde lo más íntimo de su ser. El cristiano sabe, por la fe sobrenatural, que el hombre no es capaz de sanar su naturaleza herida ni de reintegrarla a la unidad con su fin último y trascendente, si no es asistido por la gracia de Dios en Cristo. De ahí su opción por una política nacional donde el ejercicio de la soberanía sea para que Cristo reine, esto es, para que la justicia social se realice en el ámbito natural y la justicia de la nación en la caridad de Dios. No hay liberación de los hombres ni de las naciones
si la economía, la educación y el derecho no se integran en una política cristiana, cuya soberanía temporal reconozca y se subordine a un superior único, Cristo Rey. Fuera de Cristo, la política no puede mantenerse en el orden de la verdad y de la justicia humana, declina hacia la zoología. Se desentiende del mejor ser del hombre y se preocupa fundamentalmente de su bienestar material. Tan solo aspira a una instalación confortable en la tierra y la política termina subordinándose a una economía de lucro que maneja una reducida plutocracia internacional por medio de un régimen socialista de la propiedad de la empresa. El ascenso de los señores del dinero al dominio político a través de la revolución liberal ha comenzado con la proletarización del mayor número para culminar en la socialización de los medios de producción y la abolición de la propiedad privada. El reino del anticristo se configura en el imperialismo internacional del dinero, cuya hegemonía se extiende a medida que el socialismo se constituye en la corriente histórica y en la meta obligada de las naciones del mundo entero. El socialismo, concluía Nietzsche, es la moral del rebaño pensada hasta el fin. La gran tentación del cristianismo en el día de hoy es el socialismo en sus expresiones aparentemente diversas, pero identificadas en la raíz marxista. La respuesta a la tentación del socialismo es la que le dio Cristo al demonio cuando le dijo: no solo de pan vive el hombre. La más importante para el hombre y por consiguiente para la nación es ser mejor. Después viene el estar mejor. Esa fue la preferencia de Oliveira Salazar para Portugal. El cristiano sabe que el hombre es más, mucho más que un animal superrevolucionado. Sabe que su distinción es el alma inmaterial e inmortal creada a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que su sentido de la política no puede radicar en el bienestar material, aunque sea uno de sus objetivos necesarios. No basta que todos los miembros de una comunidad disfruten de un bienestar suficiente para que vivan bien como personas. Cristo nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la razón por la cual peligra hasta el pan de la tierra cuando nos falta el pan del cielo, maná de la vida eterna. El cristiano no puede optar por ninguna política que no sea el verdadero realismo de la virtud prudencial en Cristo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. El cristiano, en presencia de un programa político, debe examinar si su objetivo primordial es la virtud o es el bienestar de los ciudadanos, si la vida espiritual prima sobre la vida económica, si la educación, el derecho y la economía se encaran en vista de ser más o de tener más. Hay una jerarquía en los valores y un orden de prioridades que debe ser respetado por toda persona de confesión cristiana. Prevalece como nunca hoy en día que el objetivo primero y principal de la política es la prosperidad. La virtud y la elevación espiritual del pueblo vienen después. No se discute siquiera que el pueblo yanqui es hoy el más próspero del mundo, pero nadie se atrevería a decir que sea el más virtuoso ni el más elevado espiritualmente. La Rusia del siglo XIX no ha sido un ejemplo de prosperidad material, pero sí de universalidad en los valores de la cultura, como lo documenta el solo nombre de Dostoyevski. Por otra parte, un ejemplo de fortaleza moral manifiesta es haber vencido el más grande guerrero de la historia universal. El Portugal de Oliveira Salazar no ha sido ni es una nación próspera, pero se levanta sobre la tierra como un modelo de tranquilidad en el orden moral y decoro de ser. El Sermón de la Montaña es el manifiesto político para la liberación del hombre y de las naciones, tanto de los pecados personales como de los males sociales. El camino de la liberación no es el cambio de las estructuras, sino que se inicia con la renovación interior en Cristo crucificado. Cristo es el único y verdadero libertador. Sin la divina redención no hay resolución social constructiva. El camino trazado por el Sermón de la Montaña y reconocido por Cristo en su pasión y muerte de cruz no conduce a una felicidad perfecta en la tierra, sino a la felicidad posible con la cruz a cuestas, en la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Los grandes amores que nos hacen relativamente felices aquí abajo están crucificados. Amaremos a Dios y al prójimo con temor y temblor. La flecha del anhelo tiende hacia la contemplación de la verdad de Dios, y en esa contemplación radica la perfecta felicidad. No es posible que alcance su meta en esta vida mortal, pero por la gracia de Dios
y nuestro libre consentimiento en Cristo crucificado, el hombre participa de la vida divina, santificándose en su conducta. El sermón de la montaña no anuncia el advenimiento de una panacea universal, ni promete a los hombres de pecunia que un día próximo van a retosar en la abundancia. Tampoco anticipa una sociedad sin padecimientos ni injusticias. Asegura, en cambio, que los hombres serán tanto más humanos y justos cuanto más participen de la vida misma de Dios, cuanto más distendidos sean de su propio yo, de sus haberes y poderes, quieran ser menos para sí mismos y para Dios y el prójimo. Es el manifiesto para la verdad que nos hace libres y nos encamina por la senda de la salvación eterna a través de esta vida temporal de pruebas, testimonios y ejemplos, cuyo hecho culminante es la muerte. Claro está que si la muerte fuera algo definitivo, donde todo acabara para cada hombre, no valdría siquiera la pena haber nacido. El lenguaje del existencialismo ateo de nuestros días es un puro contrasentido. En sus conclusiones más conocidas, existir es ser para la muerte. Esto entre comillas. También entre comillas, existir el ser para la nada. Siguen las comillas, existir es ser para el naufragio. Existir es ser para la náusea. Cierra comillas. El nihilismo en cualquiera de sus expresiones radicales contradice la aspiración más entrañable y constante de todo hombre, que es la inmortalidad personal. Aunque una experiencia inmemorable y cotidiana documente que nos morimos, los mortales no lo aceptan como algo definitivo. Hay en cada uno de nosotros un alma inteligente y capaz de querer que tiende hacia la verdad esencial y eterna, como hacia su morada definitiva. Platón demostró para siempre en su diálogo Fedón que el alma es inmortal porque se nutre de eternidad y de lo que es eterno en lo que existe. Lo igual busca lo igual. En el mismo sentido, nuestra voluntad capaz de querer, preferir, amar, es también una potencia inmaterial del alma. Nos lleva hasta la aceptación del sufrimiento y de la muerte corporales por el ser amado. El alma no podrá ir más allá de sí misma, estar más unida al otro que al propio cuerpo para sacrificar su vida por amor, a menos que la razón de aceptar la muerte sea la que leemos en los santos evangelios. Quien haya su vida la perderá, y quien pierda su vida por mí la hallará. Mateo 10. En contra de lo que declama el existencialismo ateo de Heidegger, Sartre o Jasper, el hombre existe para la verdad, y su plenitud de ser es estar en la verdad. Es una declinación hacia el existencialismo nihilista, la de esos cristianos que no vacilan en afirmar que el hombre nace para la libertad, como si la libertad fuera un fin último y no un fin intermedio para alcanzar y vivir en la verdad. Carece de sentido hablar de la libertad fuera del conocimiento de la verdad. Con relación a Dios, la creación entera es verdad en su mente antes de ser realidad en las cosas existentes. Con relación al hombre, dirá San Agustín, la realidad de las cosas existentes es antes que llegar a ser verdad en la mente que las conoce. Y es la verdad que hace libre al hombre. La misma verdad que nos ha creado, el Verbo de Dios, se hizo hombre para liberarnos de la ignorancia culpable que nos separó de Dios y volver a unirnos en la verdad de Cristo. El pecado original, como todo pecado, mal, injusticia o vicio, tiene raíz de ignorancia culpable, o sea, voluntaria en alguna medida. ¿Acaso Dios misericordioso dispuso la salvación del hombre pecador porque obró bajo la seducción del diablo y su ignorancia no fue absolutamente culpable, como es el pecado contra la luz de quien no puede ignorarlo, a menos que aparte su mirada para no ver? Hay siempre una sugestión diabólica en el hombre que cierra los ojos ante la evidencia, que pudiendo y debiendo ver, desvía los ojos para no ver. Hay una intervención del diablo toda vez que el hombre no conoce porque no quiere conocer. El hombre existe para la verdad. Su bien propio y su mejor ser consiste en poseer y obrar la verdad. El mal, todo mal, es una privación del bien, una declinación de lo mejor. Esto es privación de la verdad, ignorancia culpable, porque estamos hechos para conocer y ser en la verdad. Toda ignorancia es culpable, aunque no en el mismo grado, desde el error involuntario hasta la peor ignorancia, que es la del que pudiendo y debiendo ver no quiere ver. Son grados intermedios la necedad del que no sabe y cree que sabe,
la falsedad de que falta la verdad conociéndola. También el espíritu dialéctico que presenta la nada como ser, la tiniebla como luz, la negación como afirmación, confundiendo lo que no es con lo que es. La ignorancia del dialéctico surge de una violencia contra la identidad de lo que es, o sea, de una ceguera respecto de las esencias que son el fundamento de toda realidad creada y de todo pensamiento verdadero de esa realidad. La dialéctica es la lógica de la apariencia sin ser, que no solo toma como reales a los conceptos negativos, privativos o contradictorios, sino que nace de la negación y así al infinito en un proceso de cambio o revolución perpetuos. No hay síntesis ni integración de los términos contradictorios. No hay resolución de los opuestos que se excluyen entre sí, como el ser y la nada. En la realidad, del ser se va al ser como en el cambio del ser en potencia al ser en acto por la virtud. En última instancia, del ser que es acto puro. De la nada no sale nada, no hay tercero en la afirmación y la negación de lo mismo. La verdadera lógica discurre sobre la identidad del ser, su principio es la esencia de lo que existe. Cuando se desconoce la realidad de las esencias, se cae en un puro nominalismo de los universales y solo queda la apariencia sin ser. El discurso se reduce a puro juego dialéctico con abstracciones genéricas o con conceptos negativos que de suyo excluyen supuestos reales. Se habla de la humanidad como si fuera un ser subsistente o se argumenta acerca del mal como si fuera realidad entitativa. La ignorancia dialéctica compone entre conceptos que se excluyen entre sí como cuadrado redondo, así por ejemplo se habla de la soberanía popular, y muchos entienden referirse a una realidad moral positiva constante, efectiva, pero ocurre que es una pura ficción, una soberanía en el papel, una abstracción vacía, en verdad un contrasentido manifiesto. El pueblo reducido a la multitud de los unos indiferentes, no es sujeto ni titular de soberanía alguna. Nadie tiene autoridad en nada por el hecho de ser elegido. Si la tiene es porque Dios le ha dado los talentos y los ha cultivado con esfuerzo personal. Es absurdo radicar la soberanía en el número, tan absurdo como la idea de educar al soberano. El soberano educa, conduce, gobierna a los demás hombres por una legítima superioridad que realmente posee. La soberanía es personal y, como concluye Cicerón en Las Leyes, nadie que haya optado por ser popular pudo jamás ser príncipe. Distinto es que un verdadero señor, en virtud de la gravitación de su superioridad y de su eficacia al servicio del bien común, llegue a tener el consentimiento de la mayor parte de su pueblo. Aquí la popularidad tiene su razón de ser en la superioridad del príncipe, en lugar de ser consecuencia de la adulación servil de un demagogo, reflejo de las pasiones de la multitud. Pero príncipe, dirá una vez más Cicerón, es la persona cuya excepcional autoridad habilita para aconsejar, orientar y guiar a sus conciudadanos. Es el hombre hacia el cual se vuelven espontáneamente cuando quieren oír una palabra autorizada. Soberano es naturalmente la persona o personas que conduce. No puede serlo la multitud de los conducidos que se denomina pueblo por un contrasentido manifiesto. El verdadero soberano es Cristo, Señor de la historia y de la política. Toda soberanía humana legítima es un reflejo y delegación de aquel que es el poder y la sabiduría de Dios, Rey de Reyes. La mente subvertida de muchos cristianos no acepta la realeza de Cristo en la historia y en la política, pero acata reverente la soberanía popular, o sea, a la supuesta realeza del número, de la multitud de los unos indiferentes y vacíos. Ha dejado de comprender el significado del pobre Cristo crucificado y no concibe siquiera al verdadero Señor en esa figura de fracaso y de derrota. Repiten la actitud de los judíos de Jerusalén frente a la víctima ofrecida por amor a ellos y a todos los hombres. Si bajara de la cruz humanamente triunfante, caerían de rodillas. Cristo agonizante se dirige al Padre para suplicarle los perdone porque no saben lo que hacen. Comprende que hay una ignorancia provocada por su gestión y el temor servil a sus jefes. Ignorancia dialéctica que lo lleva a estimar culpable a la inocencia derrotada e impotente, a confundir la verdad con el éxito. Hay en nosotros una proclividad a exaltar a los vencedores de este mundo y a despreciar a los vencidos.
El espíritu dialéctico opera en base a la eficacia de la negación, del mal, del odio, del resentimiento nihilista, cuyos frutos de muerte nutren la ignorancia culpable que estamos analizando. No hay duda de que el odio suele ser mucho más activo que el amor, también de que la mentira, el engaño y la falsedad se difunden más fácilmente que la verdad. La expansión universal y con una rapidez sin precedente del comunismo ateo documenta la pavorosa eficacia de la ignorancia dialéctica en el hombre del pecado. Cristo, agonizante, comprende a esa multitud que lo escarnece, presa fácil del engaño y del miedo. Dios, en su misericordia infinita, perdona. Nos resta tratar la más culpable y la más funesta de las ignorancias, la que no tiene remisión y es acreedora a la condena eterna, la ignorancia diabólica, la que perdió definitivamente a Satanás y la que configura el infierno ya en esta tierra. Es la ignorancia del que ve y debe ver, pero aparta la mirada para no ver, el que frente a la evidencia cierra los ojos como Satanás frente a Dios para desconocerlo y no servirlo. Está escrito que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. La presencia de Satanás en el mundo se acusa toda vez que el hombre aparta su mirada de la verdad evidente, para no tener que reconocerla y acatarla. La consecuencia práctica de esta ceguera voluntaria es insistir en el absurdo. Sobre esta ignorancia cabal del anticristo ha instalado su trono en la tierra. Se van a cumplir 2000 años desde la venida de nuestro Señor Jesucristo y en el occidente cristiano asistimos al predominio cada vez más exclusivo del ateísmo sistemático en la mentalidad y en la política. El liberalismo democrático con su institucionalización de la anarquía y el comunismo marxista con su socialización estatizada han entregado las naciones al yugo del imperialismo internacional del dinero. Los hombres han dejado de renovar en sí mismos el sacrificio de la cruz por amor al prójimo en Dios, pero están prestos a ser sacrificados en el altar de la soberanía popular, en la forma de la voluntad de las mayorías o de la dictadura del proletariado. No están ya dispuestos para alcanzar la verdadera vida, pero se avienen a ser crucificados en vida para morir definitivamente. Si la política no está ordenada en el sentido cristiano de la vida, tiende a ser mediatizada por la economía. Esta subversión materialista y atea nos explica que la prosperidad sea el ideal supremo de la política nacional. Se aspira febrilmente a estar mejor, a tener más, antes que a ser mejores o a la perfección de la virtud. Y lo que efectivamente se logra es la prosperidad de algunos y la indigencia de muchos en los estados liberales, sobre todo en los más dependientes de la plutocracia internacional. En cuanto a los estados socialistas mejor organizados y más provistos, un nivel mínimo de seguridad material bajo un régimen de servidumbre gregaria. La política ya no es más sabiduría divina ni humana, es una habilidad más o menos tecnificada. No hay lugar para la caridad ni para la prudencia que informa a todas las virtudes. El vacío interior que resulta de la ausencia de la metafísica y de la religión provoca la alienación extrema de la persona hasta la figura del robot o de la termita. El cristiano que busca en el socialismo la satisfacción de su anhelo de justicia, igualdad y solidaridad evangélica sucumbe, quieras que no, a la ideología marxista. La corriente arrolladora del comunismo ateo que desborda la mitad del mundo terminará por arrastrarlo, sea cual fuese su intención. Puede imaginar con sinceridad un socialismo utópico que no absorbe ni destruye a la persona humana, pero acaba por ser atrapado con los suyos en la servidumbre irremediable del terror sistemático. El cristiano, cuando se prepara para claudicar o entregarse al enemigo, suele justificarse con la idea de que su deber consiste en infiltrarse en los movimientos socialistas de masas, asumir el papel de un compañero de ruta para convertir a Cristo a las multitudes ávidas de pan y de justicia. Pero el convertido finalmente es Él, porque la seducción del calor popular es irresistible y ya no hay camino de retorno. Cristo no apeló jamás a la demagogia, ni a la adulación, ni al servilismo. Es la verdad, habló la verdad y obró la verdad. En su pedagogía no hay lugar para adulación ni para el servilismo. Toda ella en la palabra es definición. En el ejemplo, servicio al prójimo en el Espíritu de Dios. Cristo ha venido a establecer la dignidad del hombre, a restablecer la dignidad del hombre, devolviéndole a su integridad de ser y elevándolo hasta hacerlo partícipe en su divinidad.
Santo Tomás recuerda una advertencia del Papa San León que el cristiano debe tener presente en cada una de sus decisiones y compromisos de vida. Conoce, oh cristiano, tu dignidad y no quieras por tu conducta degradar y volver a la antigua vileza, ya que ha sido hecho de la propia naturaleza divina. La palabra que adula lo desprecia, lo envilece, lo rebaja. Me dices palabras halagadoras para que yo no sea noble conmigo mismo. Cuando la política degradada en demagogia se vale de la adulación y cultiva el servilismo en la multitud, la demagogia es siempre una política de masa. No puede darse en un verdadero pueblo. El cristiano debe saber si es parte de un pueblo o de una masa, porque su opción política varía fundamentalmente en uno u otro caso. Si es argentino, su primera pregunta para ubicarse políticamente tiene que ser: ¿somos pueblo o masa? Pío XII, en su mensaje de Navidad de 1944, es la guía segura para orientar la respuesta. Abre comillas. El pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales, en su propio puesto, según su manera propia, es una persona consciente y responsable de sus acciones. La masa, por el contrario, espera el impulso exterior, fácil juguete en manos de cualquiera que explota sus instintos, sus pasiones, presta a seguir hoy esta bandera, mañana otra distinta. La Argentina de hoy ¿es una multitud orgánica donde cada persona está en su lugar propio o es una multitud inorgánica donde prevalece el desquicio y la subversión? El cristiano advierte claramente que somos una masa amorfa más bien que una multitud ordenada, y por lo tanto la exigencia primera y más perentoria es uno o algunos con fuerza, capaces de instaurar el orden justo, esto es, una dictadura militar con respaldo militar. Bajo la presión devastadora de los imperialismos ideológicos y financieros, no es prudente pensar en liberaciones espontáneas ni en liberaciones electorales. No queda más opción que una dictadura para instaurar un orden cristiano o sucumbir bajo el terror comunista. Una política de la verdad, de la justicia y de la caridad realmente soberana para servir al bien común. No procederá jamás de una solución electoral fundada en la ficticia soberanía popular ejercida por el sufragio universal. Por el contrario, son los imperialismos que nos abruman los verdaderos promotores de esa funesta solución cuya consecuencia inevitable es la continuidad de la demagogia, de la entrega y de la servidumbre. La plutocracia y el comunismo ateos coinciden en la democracia del número, anárquica, masificadora, impersonal y anónima, cuyo régimen populista asegura el gobierno de los incompetentes e irresponsables, sumaría corrupto. El cristiano no, eso es mío, comentario mío. El cristiano no debe optar por un régimen político donde no es posible una educación de las personas en la verdad y en la responsabilidad, ni tampoco una restauración de las sociedades intermedias entre el individuo y el Estado, familia, municipio, escuela, universidad, profesión, empresa, para asegurar el desarrollo de su personalidad y el logro del bien común. El siglo XX se configura en dos rasgos dominantes, nítidos e inconfundibles: la consolidación progresiva a nivel mundial del imperialismo del dinero y la expansión arrolladora del comunismo marxista desde 1917 y sobre todo desde 1945. El Papa Pablo VI y el Concilio Vaticano II insisten en anunciar que el ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro tiempo. La plutocracia y el comunismo son dos expresiones concretas del ateísmo, o mejor, del anticristo. Los poderes multinacionales que mediatizan por igual a los gobiernos liberales, socialistas y comunistas disimulan la unidad que reviste el imperialismo internacional del dinero, propiciando el pluralismo ideológico y la coexistencia pacífica. Se multiplican los organismos internacionales que fingen sociedades de estados iguales, con igual representación, mientras el mundo entero rueda con el sucio dinero que maneja un puñado de banqueros. El rápido deslizamiento hacia la izquierda, hacia el socialismo ateo y apátrida, aunque se presente acristianado y nacional, no tiene otra finalidad que convertir a los pueblos en rebaños sumisos, dóciles, nivelados en una masificación planificada bajo el yugo inexorable del poder financiero. El estado de revolución permanente inaugurado por el populismo jacobino y proseguido por la dialéctica clasista hacia la meta del socialismo científico se vuelca finalmente en el terror sistemático del régimen comunista. Toda pasividad es completa y no hay más protestas ni rebeliones.
Es la paz social, pero no la paz de Cristo, sino la de una masa inerme e inerte, la paz de la muerte. El reino del anticristo que ya nos domina será breve y terminará arrasado por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida.